a lo que se vive, ¿no? Entonces lo que hacemos es transmitir a partir de este momento, que es el momento de la palabra de Dios que no vuelve vacía. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí? Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, y gracias por los que están en casa, por los que siembran, por los que son parte de este río que no se detiene. Yo solía contar muchas veces, a menudo, que crecí en el banco de una pequeña iglesia de Buenos Aires. En aquellos tiempos no existía el cuidado de infantes, no había clases para los niños de mi edad. Lo que se conoce como escuela dominical era los días sábados, o sea, vendría a ser una escuela sabática. Entonces teníamos que ir el día anterior si queríamos recibir instrucción, pero no había algo como tal durante el servicio adulto, de manera que simplemente yo tenía que aguantarme las interminables 4 horas de culto en el mejor de los casos. Eso era cuando no bajaba el revival y el avivamiento, y si no eran 5 o 6 horas. Reuniones que, por cierto, yo recuerdo que solían ser bastante abúlicas, a excepción de cuando las hermanas Soraya, Carmela, Almudena, Genoveva, Teodora, Catalina y Amelia, si no tienes esos nombres no eres pentecostal, veían algún demonio. Si veían algún demonio y algún espíritu, entonces era un tanto más divertido, porque uno trataba de ver qué demonios estaban viendo. Que una vez te conté que eran las intercesoras, más expertas en demonios que en conocer a Dios, pero ese es otro tema. Las predicaciones solían durar 2 o 3 horas, especialmente cuando el pastor decía, yo no sé por qué estoy diciendo esto, yo tenía preparado otro sermón, pero Dios me está guiando a decir esto, que por lo general se había enterado de algún chisme y entonces aprovechaba para hacer catarsis durante el sermón. O decía, siento del Espíritu que no podemos terminar este culto. De hecho, Dios sabe que no miento ni exagero. A veces nuestro pastor sentía que el Señor estaba por venir. Decía, yo siento que está por venir de un minuto a otro. Nos arrepentíamos hasta de lo que no habíamos hecho. Entonces lo mejor, como él decía, yo siento que está por venir, lo mejor era improvisar una vigilia. Entonces muchas veces entrábamos al templo a las 7 de la tarde y salíamos al día siguiente a las 6 de la mañana. Obviamente el Señor no vino, por eso salíamos. Y de ahí los adultos iban directo a trabajar y los niños íbamos directos a la escuela. Yo tenía unas ojeras, era un oso panda. No podía estudiar porque eran varias vigilias que sentíamos de hacer, no estaban planificadas. Aún así, yo recuerdo mi época de mi niñez que tenía pequeñas rutinas para matar el tiempo durante esos cultos eternos en los cuales siempre teníamos la esperanza que vendría el rapto y Jesús nos rescataría de otro culto aburrido, pero mientras que no venía había que pasar el tiempo. Entonces me aprendía de memoria el orden de los libros bíblicos, dibujaba caricaturas del pastor, de los diáconos en un pequeño papel que camuflaba dentro del himnario, pero un día algo en particular interrumpió mi aburrimiento, o mejor dicho, alguien. Era un visitante que se metió por la puerta principal, tal vez, o por una ventana, se deslizó por debajo del zapato del diácono y se la arregló para posarse sobre mi himnario y luego aterrizar justo debajo, casi al borde de mis pies. En Argentina se lo conoce como langosta o saltamontes, en México se lo conoce como chapulín, pero no el colorado, el chapulín, que son parte de la familia de los ortópteros, que incluyen a los grillos, a las chicharras, a las cigarras, más o menos uno de esos bichitos. Lo que yo recuerdo que era una especie de saltamonte, quizás era un grillo, pero algo chiquitito. Y como no había otra cosa que hacer, más que escuchar como el pastor nos enviaba como cada domingo al infierno otra vez, me puse a pensar qué le pasaría por la cabeza al pequeño chapulín que había entrado ahí. De hecho, si nunca más lograba encontrar la salida y su vida iba a ser el templo, todo su universo de por vida iba a ser nuestra pequeña iglesia, aquel pequeño sitio donde nos congregábamos. Y me lo imaginé por las noches. Recuerden que está hablando el niño en ese entonces. Ustedes dirán, con esta edad, imaginándote la vida de un chapulín. No, tenía 7, 8 años yo. Pero me lo imaginé al bichito llevando a su hijo a pasear por las paredes durante la noche, diciéndole que observe las
las vigas del techo, ¿no? Colocando cariñosamente sus patas sobre la espalda de su hijo, diciéndole: pequeño saltamontes, aprecia este enorme cielo que es lo que nos cubre todas las noches. Y yo pensaba, ¿se dará cuenta que eso no es todo el cielo? Que solo está mirando el techo de nuestro pequeño templo. ¿Se dará cuenta? Si vive ahí adentro, ¿se dará cuenta que hay un cielo afuera? Y luego pensé en los grandes sueños que bien podría tener el chapulín. No estaba ahí para escuchar a nuestro aburrido pastor. Todo lo que ambiciona en la vida de insecto es comerse a otros insectos más pequeños, un par de ácaros tal vez, larvas, quizás degustar algún hongo, ¿no? Pero como estaba en medio de un servicio, yo me puse espiritual, porque ya me había distraído mucho el bichito, y dije: ¿y a quién adorará el pequeño saltamontes? ¡Ah! ¿A quién adorará? ¿Reconocerá que hay una mano que construyó este templo? ¿O preferirá adorar al templo por sí mismo? ¿Dará por sentado que, puesto que nunca ha visto al constructor del templo en el cual ahora vive y es su hogar, tampoco existe ese constructor porque nunca lo conoció? Mucha gente que conozco posee esa misma mente de insecto. No en este servicio, generalmente vienen al otro. Piensan que no hay más verdad que el techo, ¿no? El techo que está viendo es la única verdad. Que no hay propósito más allá del placer momentáneo, incluso de la adoración momentánea. ¿Qué ocurre cuando vemos a Dios a través de los ojos de un simple insecto, de un simple chapulín? ¿Qué ocurre cuando nos conformamos con venir los domingos a la iglesia en lugar de ver más allá del techo que nos cubre? Y a propósito, leí sobre alguien que se parece bastante al insecto de nuestra historia y al insecto que nos visitó cuando yo era niño. Es una de las leyendas del Taj Mahal. Resulta que quizá lo hayan oído porque es una historia muy conocida, harto conocida dirían los chilenos. La esposa preferida del rey mogol Jahangir murió. Cuando su esposa murió, el rey mogol, devastado, resolvió honrarla construyendo un inmenso templo que le sirviera de tumba y descanso final. Entonces su féretro, el féretro de la reina, fue colocado en el centro de una gran parcela de tierra y se inició la construcción fastuosa del templo alrededor. Decidió el caballero que no iba a ahorrar en gastos para lograr que el lugar de descanso final de su reina fuera magnífico, pero cuando las semanas se convirtieron en meses, el dolor del mogol dice que fue eclipsado por su pasión por el proyecto. O sea, la pasión por construir superó el dolor que él tenía por la viudez. Entonces ya no lloraba por la ausencia de ella. Lo consumía la construcción, los planos, el sueño. Y un día, mientras caminaba, dice la leyenda, de un lado a otro de la obra en construcción, su pierna chocó con una caja de madera. Y el príncipe se sacudió, o el rey se sacudió el polvo de la pierna y ordenó a un obrero que se deshiciera de esa molesta caja. Jahangir no sabía que había ordenado la eliminación del féretro, escondido bajo capas de polvo y de tiempo. Y olvidó a la persona que pretendía honrar a priori con el tiempo. Que pretendía honrar una vez que estuviera construido, que pretendía honrar con semejante construcción. Y cuando culminó, fue un palacio sin nadie a quien honrar, un palacio sin reina a quien honrar. El propósito inicial ya no estaba ahí porque se había deshecho del ataúd. Entonces digo, ¿podría alguien construir un palacio y olvidarse del rey? ¿Podría alguien esculpir un tributo y olvidarse del héroe? Ustedes dicen, es una ironía, es una locura. Dios en su providencia divina me permitió viajar por gran parte del mundo y he visitado cientos de congregaciones y siempre pude notar, mirando en perspectiva, quienes vienen a la iglesia y saben quién fue crucificado y quién fue resucitado, independientemente de los años que tengan de peregrinar cristiano. Puedo verlos y vienen absortos por ese Cristo que resucitó. No necesita que sea en Semana Santa para celebrar una tumba vacía.
Entonces yo los puedo ver en cualquier congregación, insisto, en cualquier parte del mundo, llenos de asombro, llegan a congregarse llenos de expectativas. Yo creo que mucha de la gente que está aquí llega de esta forma, por eso hacemos fila y por eso hay tanta expectativa y adoramos y cantamos a los gritos. A mí me gusta cuando los adultos parece que son niños que observan mientras se desenvuelve un regalo en Navidad. Cortesanos agradecidos que observan desfilar al rey y venimos con esa expectativa que siempre, insisto, atrapa la unción. Pero también he notado cientos de otros creyentes que se parecen a Jahangir, el rey mogol, o al Chapulín de mi historia, que solo ven el templo, el cielo raso, y no logran ver más allá del techo. Y sus mentes divagan, sus ojos se ponen vidriosos del sueño. Yo los veo a veces. Estamos adorando y están como la ardillita de la era de hielo, están así. Y dice, si duermo con un ojo, ¿se darán cuenta o pensarán que soy tuerto? Otros miran el celular, o están pendientes de la hora, o bostezan. Entonces todos los templos, todos los servicios, de hecho, pierden su brillo al cabo de un tiempo. En algún momento lo novedoso deja de ser novedoso, siempre. Por más novedoso que sea, en un momento lo sagrado se vuelve común. Entonces los adoradores de templos no tienen la intención de aburrirse. De hecho, casi es un insulto a vuestra inteligencia que diga, vienes a aburrirte, porque ¿quién prepararía a los niños o se levantaría a la madrugada y se acicalaría para venir, para luego aburrirse? Yo sé que hay gente que les encanta la iglesia y hasta algunos raros aman al pastor, pero las intenciones de los que se duermen no es volverse rancios. Voy y me voy a dormir y me voy a aburrir. No, se levantan, insisto, temprano, se preparan, vienen cada domingo, pero en algún momento del peregrinar pierden de vista, perdemos de vista a quien en primera instancia pensábamos adorar. Entonces los que adoran el templo, los que adoran servir, los que adoran el hecho intrínseco de congregarse, los que adoran la doctrina, la sana, la supersana, la recontra hipersana, o los que adoran el simplemente venir, es muy diferente a los que vienen a adorar a Dios, son muy distintos. Y podemos encontrar a ambos sentados en la misma congregación, en cualquier sitio. Pablo dijo, le escribe una carta a Roma y dice en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a una imagen de hombre corruptible. Y cambiaron la verdad de Dios, insiste el apóstol, en una mentira, hablando y honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Él dice, es increíble que alguien pueda cambiar la verdad por la mentira y en vez de adorar a Dios empiecen a adorar otras cosas que no merecen adoración. Entonces cuando en algún momento quiero pensar inconsciente, olvidamos a quien veníamos a adorar, y esto no respeta la estatura espiritual de nadie. Puede que tengamos 30, 40 años de creyentes, 50 años, y en algún momento lo sagrado se nos vuelve común. Y ahí es cuando perdemos al menos lo que yo creo 4 de nuestras principales armas, que nos sostienen, que nos bendicen, que creo que son el leitmotiv, la savia de nuestra vida cristiana. Perdemos de vista nuestras convicciones, perdemos de vista nuestro propósito, perdemos de vista nuestra adoración, caramba, y perdemos de vista nuestra alegría. No es un tema menor. Y aquí quiero hacer un paréntesis que es vital y necesario, porque siempre yo sostuve que un avivamiento, que un mover de Dios, palabra que está en boga y que a veces está incluso sobreestimado, un avivamiento nunca surge de una teología novedosa, de descubrir algo novedoso. Uy, en tal congregación parece que están haciendo tal cosa y hasta nos suena divertido y en ocasiones hasta es barroco. Pero los avivamientos nunca surgen de una teología nueva, sino cuando regresamos a las bases bíblicas. Muéstrame un avivamiento real y yo te voy a mostrar a alguien o a un grupo de gente que regresó a las bases, regresó a la oración, regresó a la búsqueda, regresó a lo que comúnmente se llama la senda antigua, tan fácilmente confundida con una doctrina externa de vestimenta. Y uno de mis pasajes preferidos de la Biblia está en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde dice, pero me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, los pensamientos de ustedes pueden que sean desviados de un compromiso puro y sincero con Jesús. A mí me fascina porque Pablo en una misma oración dice, es un compromiso puro y sincero el que hay que tener con el Señor. Simple, ni complejo, ni complicado. Me temo que los pensamientos y esta cultura de tanto ruido te aparte del compromiso simple que deberías tener con el Señor. Sincero y puro, punto. Diáfano, transparente. Yo amo eso. Porque de otro modo nos volvemos como el rey mogol o el insecto de mi historia de la infancia, que perdemos de vista las viejas armas espirituales. Perdemos las cosas esenciales de la vida cristiana. Cuando David fue ungido como rey de Israel, subió de nivel, obviamente espiritual, pero no accedió al trono de manera inmediata. Y en lugar de ahora luchar contra osos y leones, se subió al ring al poco tiempo a pelearse y a medirse con un guerrero de 3 metros llamado Goliat. Conocemos la historia. Y este pequeño muchachito, adolescente, tenía una bolsa con piedras planas, se dirige al sangriento campo de batalla, una piedra certera, y el guerrero bravucón cae muerto. El efecto especial va incluido con la ofrenda que vas a poner más tarde. Entonces, David sella la situación, decapitando a Goliat con la propia espada del gigante abatido. Recordemos que él no tenía espada, él fue con una onda y las piedritas. Así que le saca la espada y le corta la cabeza. Esos son los más cortes de cabeza, ¿no? Ahora, avancemos algunos años y David todavía no está en el trono. En cambio, el celoso rey Saúl, petulante, lo está echando del palacio. Y David tiene que huir para salvar su vida. Estamos repasando la vida rápido. Ahora David es un fugitivo sin preparación, sin plan a futuro, sin dinero, sin armas, sin ropa extra, sin comida enlatada, sin GPS. ¿A dónde corre primero? Y la Biblia narra que corre al templo. Es el primer sitio donde va. En su día más oscuro, David decide correr al templo. No se fue a un bar, ni a los brazos de una mujer, ni se sumergió en los tentáculos de una adicción. Fue donde sabía que estaba la presencia de Dios. En el templo, David, insisto, que ahora es fugitivo de su propio suegro, y tú pensabas que tenías problema con tu suegro, David conoce a un sacerdote llamado Abimelech. Entonces el fugitivo, David, pide el proscripto, pide comida, el sacerdote lo alimenta, y luego le pide a Abimelech, David, una cosa más. Y dice, yo sé que esta es una petición poco común, estoy en un templo, pero yo tenía tanta prisa por escapar que me fui sin mis armas. Y puede que necesite algunas, porque ahora soy un prisionero, un fugitivo, perdón. ¿Tienes algún arma aquí en la casa de Dios? ¿Tendrá algún arma guardada? Y el sacerdote, como acto reflejo, mueve la cabeza negativamente. Dice, no, David, aquí somos sacerdotes, no luchadores. Tenemos cualquier cosa, menos armas. Pero luego el sacerdote hace memoria y dice, ey, espera un momento. A decir verdad, sí tenemos un arma en nuestra suerte de museo del templo. Es la misma espada que usaste para cortarle la cabeza a Goliat. ¿Tú crees que esa va a servir? Está ahí de adorno. Es como un memorial de lo que ocurrió en el campo de batalla en el valle de Ela. ¿Tú crees que puede servir? Y David se había olvidado que él mismo había llevado la espada al templo porque sabía de quién había sido la victoria. Dijo, yo no me puedo quedar con esta espada. Esta espada simboliza que Dios ha dado la victoria, que Jehová puso a Israel por encima de los filisteos. La había llevado al templo. Y ahora le ofrecen la misma espada, pero para nuevas victorias. Entonces David expresa, a esto quería llegar, esta frase magnífica, maravillosa, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9, dice, ninguna como ella, dámela. No dijo, y bueno, capaz que está media arrumbrada, andá a saber si sirve, es la espada del enemigo. Él dijo, ninguna como esa. Con esa le corté la cabeza a esta bola de grasa, a este bravucón. Entonces, este es el punto. Las armas que Dios nos proveyó en el pasado, aunque a veces parecen arcaicas, siguen funcionando hoy, porque no hay nada nuevo bajo el sol en las cosas de Dios.
No necesitamos ni empoderarnos, ni escuchar muchos coaching que nos digan qué hacer, ni profesionales que nos laven la cabeza, ni decretos apostólicos, ni declaraciones proféticas. El mismo nombre que es sobre todo nombre, la misma sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Alguien tiene que celebrar por eso. El mismo poder del Espíritu Santo, la oración, el ayuno. Son las viejas espadas para vencer y resistir. No ha cambiado. Entonces a veces la gente escucha de algún mensaje por ahí el chiste, en mi caso cuando hablo de alguna suegra u otro género demoníaco, pero... Y dice, no, pues es un payaso. No voy a autopromocionarme, pero yo siempre digo que no me he movido nunca en tantos años de las viejas armas, de la vieja espada, de lo que aprendí. Porque aunque esos servicios cuando pequeño eran abúlicos, yo recibía y recibía, algunas cositas no entendía, otras sí. En algún momento una palabra me tocó, eran las viejas armas. Ayunar, orar, proclamar, leer la palabra, nutrirse el espíritu. No había nada novedoso, no eran teologías novedosas, no era esperar una palabra profética, no era una declaración apostólica. Todos estábamos con las viejas armas que funcionaban y siguen funcionando. Y 4 de esas viejas espadas, insisto, funcionan hace siglos y funcionan hoy. Podría quedarme toda la mañana hablando de varias herramientas o armas que Dios nos ha dado, pero por lo menos 4 que tienen que ver, insisto, con nuestras convicciones, nuestro propósito, nuestra adoración y nuestra alegría, que son las 4 armas que perdemos a priori apenas empezamos a adorar el templo y nos olvidamos del Dios al que queríamos adorar en el templo. Cuando lo sagrado se vuelve común, perdemos estas 4 armas que son valiosas. Dicho esto, yo voy a tomarme unos breves minutos para que repasemos juntos estas 4 viejas espadas, miles de veces predicadas, cientos de veces profesadas, pero que a menudo solemos olvidar. Ergo, ¿cómo perdemos la vieja espada de nuestras convicciones? Ustedes dirán, ¿cómo se pueden perder las convicciones? Tengo años de peregrinar cristiano. Bueno, si somos como el chapulín de mi historia y toda nuestra vida está reducida a las vigas del techo del domingo, carecemos de principios que nos sostengan de lunes a sábado cuando no estamos aquí, cuando no estamos congregados, independientemente de donde se congregue cada quien. Si nos volvemos inconsciente o conscientemente adoradores del templo, como el rey mogol de mi historia, solo nos van a importar las opiniones de los que también vienen al templo el mismo día que nosotros. Y si la opinión de los que vienen al templo determina nuestras convicciones, si repetimos como loros todo lo que incluso el pastor nos dice y no tenemos nuestra propia convicción, nuestro propio fundamento, ¿qué ocurre cuando el pastor se equivoca, cuando la mayoría se equivoca? Y decimos, bueno, pero todo el mundo va para allá. Seguir traseros de ovejas es hipnotizador. Y uno dice, pues todo el mundo va para allá. Entonces, cuando no tenemos las propias convicciones, repetimos lo que ocurre en el templo el domingo, y esa es toda nuestra vida espiritual. Y hay cientos de cristianos que relativizan su relación con Dios bajo el axioma de, y bueno, yo como estiércol porque 1.000.000 de moscas no pueden estar tan equivocadas. Y uno dice, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Y bueno, porque todo el mundo lo hace. Y porque lo repito. Y porque hay gente que vive como yo. Pero el solo hecho de repetir, de congregarse y de hecho de creer en Dios no nos hace cristianos. Te dirán, ¿cómo que no nos hace cristianos creer en Dios? No, de hecho no hay un solo demonio en el infierno que sea ateo. Te diré, pero los demonios creen, claro, creen y tiemblan. No hay un demonio que no crea en Dios. Y sin embargo los demonios no son convertidos necesariamente. Digo, por si tienes un marido que dice, mi marido cree, bueno, los demonios también. Y ese es el peor síndrome que podemos padecer. Creer en Dios y no estar dispuesto a que nos cueste algo. Yo siempre digo que le puedo predicar, a mí me encanta cuando hago la gira y me dicen que hay un 80% de inconversos en la sala. A mí me gusta porque esa es tierra fértil. El problema es cuando la gente relativiza y entonces no se consideran tan afuera como para merecer un cambio, pero tampoco se consideran tan adentro como para que les cueste algo el seguir a Cristo. Se le llama relativismo o teología del pluralismo, ¿no?
Cuando la mayoría, incluso la mayoría de los anglos, ya que esto no salga de acá, que queda acá entre los hispanos, pero la mayoría de los anglos, te dicen, este es un país cristiano. Sí lo es, de manera etimológica. Pero el gran problema es que es muy difícil que llamemos a un vecino gringo y le diga, ¿usted cree en Dios? Y te diga, no, no creo en Dios. A mí me van a comer los gusanos. Te van a decir, no, no, yo creo en Dios. Pero le da lo mismo Jesús, Buda o Taylor Swift. Le da lo mismo. Todos llegamos a ese momento en la vida que tenemos que dejar de relativizar las convicciones y definir qué tan comprometida está nuestra relación con Jesús, independientemente, insisto, de cuántos años tengamos de convertido. Esto nos lleva a una pregunta que nos resultaría reveladora a la mayoría de nosotros. Seguir a Jesús, a los que estamos aquí presentes y no tienen que responder de manera articulada, ¿nos ha costado algo? ¿Te costó algo servir a Jesús, seguir a Jesús? Porque hay gente que no le molesta de que Jesús llegue y mejore un poquito sus vidas. Como quien contrata un seguro médico, o se suma a Amway o Herbalife. Que los prospere otro poco, que los sane de alguna otra cosita. Entonces uno dice, Jesús, sí. Cuando puedo voy a la iglesia, es nice, es buen tipo Jesús. Pero te dirían lo mismo de Jesús como de John Lennon, le dan lo mismo. Y conocemos gente que cree que un poquito de maquillaje ya va a estar bien. Pero Jesús no quiere que nos maquillemos, quiere hacernos de nuevo. Entonces muchos queremos decorar un poquito y Jesús quiere derribarlo todo y construir desde cero. No es que Jesús es un maquillaje, Jesús no es un tratamiento dermatológico. Me tapo con crema, me pongo la faja, me ajusto y voy así por la vida. Porque en un momento hay que liberar a Willy, en un momento hay que... ¿O no? Entonces, creer en Jesús no es lo mismo que tener convicciones serias. Creen todos. De hecho, estamos en un país, le cuento a la gente de América Latina, en toda la región, donde en Estados Unidos, la Unión Americana, la mayoría dice, yo creo en Dios. Y cuando sucede un hecho como el de hace unos días atrás, de un asesinato o de un atentado, todo el mundo empieza a invocar a Dios. Pasó lo mismo en el 9/11. Es muy difícil decir, aquí nadie cree en Dios. El problema es la relativización. Yo siempre tuve un poco de lástima de Poncio Pilato, porque decía, el tipo se lavó las manos, el tipo no quería condenar a Jesús, pero al no decidir, decidió. Al lavarse las manos, relativizó, dijo, es un buen tipo para mí, la verdad que el tipo es nice, qué sé yo. Si quieren lo azoto 40 veces y lo libero, pues si quieren que lo crucifique, y lo crucifico, le da lo mismo. Eso es lavarse las manos, esa es la relativización, que es más peligrosa que el ateísmo. Entonces tenemos la tendencia de definir al cristianismo como el simple acto de creer, pero no se trata de creer. Creer tiene que ver con una simple aceptación intelectual. Cree en Jesús. ¿Y quién no va a creer en Jesús? Sí, todo el mundo en Semana Santa incluso, y en Navidad se acuerda y cree en Jesús. Pero creer es el primer paso, el segundo es seguir. Y ambas palabras no son antagónicas, no son excluyentes, están de hecho conectadas, constituyen el corazón, los pulmones de la fe. Una cosa no puede existir sin la otra. El seguir forma parte de creer. Muéstrame a alguien que cree y yo te tengo que mostrar a alguien que siga al Señor. Y creer significa seguir. No es pasar al altar y repetir como loro. Es creer y seguir. Y entre tanto no rompamos esa dicotomía entre creer y seguir, las iglesias se van a seguir llenando de simpatizantes, de observadores de techo, como mi chapulín. Ay, qué lindo el techo. Se va a llenar de gente así. Porque creen, pero no siguen. Y si uno les hace un seguimiento, tipo Big Brother, durante toda la semana se da cuenta que no es un seguidor, no es una seguidora, pero sí viene el domingo a creer. Sí, pero el chapulín también. Me pregunto los que se acaban de conectar, ay, está metiendo al chapulín colorado. Vaya al principio del mensaje antes de criticar. Entonces, hemos escrito la palabra creer con mayúsculas y todo lo que tiene que ver con seguir lo escribimos como un subtítulo, como una nota al pie, como es una opción. Lo principal que crea. ¿Cuántas decisiones de fe hubo? 3.000. ¿Y cuántos siguieron? Bueno, eso después, con el tiempo. No, creer va a conseguir. Jesús decía, no decías crean en mí, con eso basta. Él decía, síganme. Similar a cuando, pero a veces nos comportamos como cuando compramos un celular y nos dicen, ¿desea asegurarlo por si se rompe o por si se le pierde? Y a veces decimos, no, está bien, no creo.
Y en la iglesia predicamos lo mismo por años. Lo importante es que ya compró a Jesús. Ahora, si lo desea, por 20 centavos más, lo puede seguir. Agrandamos el combo. Pero no se sienta presionado, no tiene que decidirlo ahora. Piénselo, cualquier cosa luego nos llama, un líder lo va a llamar en la semana. Entonces tenemos que preguntarnos, insisto, seguir. Además de venir los domingos, ¿nos ha costado algo? Porque no cuenta prepararnos y alistarnos temprano para venir el domingo. Y a mí me cuesta. No, eso no cuesta porque así vamos también a un concierto o podemos ir a una boda o a un cumpleaños. ¿De qué manera seguirlo ha interferido con nuestra vida normal? ¿De qué manera? Porque no se nos permite ser seguidores encubiertos. O Nicodemos, visitadores de noche. ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Jesús nos costó una relación? Alguien a que supuestamente amábamos o queríamos o teníamos como amigo y de repente sentíamos que era tóxico y era un impedimento para que sigamos al Señor y tuvimos que decidir. ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Jesús nos costó una promoción, un empleo, un ascenso, una amistad de años? ¿Cuándo fue la última vez que nos costó unas vacaciones? Pero que está mal. No digo que esté mal, digo, ¿cuándo fue la última vez que te costó unas vacaciones? Que dijiste, este dinero que tenía para las vacaciones, el Señor me ha hecho sentir que lo tengo que invertir en esto para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, ¿podemos decir realmente que estamos llevando su cruz si nunca nos costó nada? Porque si no ha habido sacrificio, y no estoy hablando de salvación, la salvación no se paga, ni en cuotas, ni el down payment, no se paga. Es gracia. Estoy hablando del sacrificio de seguir, que es diferente a creer. Si al menos nos hemos sentido un poco incómodos, capaz que no estamos llevando la cruz. Y no deberíamos cantar de que estamos llevando la cruz. Nadie logra sostener la vieja espada de sus convicciones si nunca ha tenido que renunciar a nada. A veces es tiempo de calidad con la familia. A veces significa dejar de lado un empleo. Y no estoy diciendo que eso es parte de la salvación o si agrada o agrada menos a Dios. Significa de que creer es una parte, seguir es otra. Eso es convicciones, gente. Y si perdemos la vieja espada de las convicciones, tampoco vamos a tener nunca un dique que detenga el vertedero de basura que nos ofrece la cultura y la sociedad. Porque el relativismo hace eso. Como dije, nos volvemos amplios. Y decimos, ¿y quién no mira una serie de Netflix sabiendo de que un poco de basura va a consumir? ¿Qué es lo que nos hace al principio la sensación de rechazo de ver algo que no está bien aún con nuestros hijos y después anestesiarnos y que ya no nos choque al espíritu? No hablo de doctrina, hablo de qué hace que ya no nos choque lo que a nuestros padres, no digo a los abuelos, los hubiese espantado. Cuando vemos la cantidad de basura que ingerimos a través del streaming, ¿cuál es el filtro? La doctrina. En la vida te voy a decir qué ver y qué no ver. Yo vengo del control y nunca me pondría en controlador. Además, no es el control el que cambia a la gente, sino la convicción del Espíritu Santo. Así que yo no te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué es lo que acá nos dice qué está bien y qué está mal? Y decimos, bueno, pero si lo que está mal no se puede mirar, no puedo mirar nada. Ok. Pero como dije siempre, ¿quién comería una pupusa? 99% chicharrón, 1% de caca. No, pero es chicharrón, la caca está mezclada entre el chicharrón, es 1%. ¿Quién la comería sabiendo esa información? Entonces, cuando empezamos a comer estiércol, porque 1 millón de moscas no podrían estar equivocadas, significa que perdimos la espada de las convicciones. ¿Por qué? Por ser adoradores de templo. Porque no sabemos a quién adoramos y como no sabemos a quién adoramos, no sabemos ni siquiera cómo adorar con nuestra vida. Eso explica el proceso de la santidad. ¿Qué está bien, qué no está bien? Hay un sensor interno, un autocontrol de calidad interno que nos dice qué hacer, qué decir, qué contar, qué no contar, cuándo detener un chisme, cuándo parar los oídos para que no nos tiren basura de un chisme. No hay forma de hacer una lista, no podemos hacer 613 leyes como la Torá y que esto no lo hagas y esto no lo hagas, porque el legalismo no funciona. Buscaremos la manera, y más que somos hispanos, siempre estamos buscando la trampa a todo. No funciona el legalismo.
Entonces, ¿cuál es el control interno? La espada de las convicciones. Esto no me edifica. Ya no hablamos de pecado, esto no me edifica, esto me atrasa en la carrera, dijo Pablo. Despojado del pecado y de todo peso. Y siempre estamos hablando del pecado. ¿Y del peso? ¿Quién sale a correr una maratón con botas, con un sacón, con un sombrero? Peso no es pecado, pero me atrasa en la carrera. ¿Cuál es el tamiz para saber qué peso llevo y qué peso no llevo? Convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Algún día yo me voy a ir o me voy a morir? ¿O ustedes se van a morir primero porque yo estoy más joven? Y entonces, ¿quién nos va a decir qué hacer y qué no decir? Un día no tendremos la Biblia a mano, no tendremos streaming, no sé, o vendrá otra pandemia. ¿Qué convicciones nos van a sostener? Esa es la vieja espada que solemos perder cuando nos volvemos como el Chapulín o como el Rey Mogol. Segundo, ¿cómo perdemos la vieja espada de nuestro propósito? Cuentan que alguna vez un gorrión silvestre se acercó a un canario que estaba encerrado en una jaula y el gorrión, salvaje o silvestre, le pregunta al canario en cautiverio, ¿cuál es tu propósito? Y le dice el canario, bueno, mi propósito es comer semillas, comer alpiste, semillas. ¿Para qué? Pregunta el gorrión de afuera. Bueno, para poder ser fuerte. ¿Para qué? Bueno, para poder cantar todas las mañanas, respondió el canario. Ajá. ¿Y qué pasa cuando canta? Ah, cuando canto me das más semillas. Entonces le dice el gorrión, de modo que come semillas para ser fuerte, para poder cantar, para que te den más semillas, para que puedas comer. Ajá. No, mijo, eso no es un propósito, le dijo el gorrión. Eso es precisamente lo que se llama esclavitud. Eres un hámster dando vuelta en la ruedita. Entonces es muy difícil encontrar un propósito en un cristianismo enjaulado. Y todos nacemos con un anhelo intenso de significación. Una vez que tenemos convicciones, queremos significación, validación. Una búsqueda de sentido a nuestra existencia. Algunos buscan la importancia en una carrera, dicen mi propósito es ser médico. Entonces yo soy médico, no, te dedicas a la medicina. El doctorado no te da identidad. Es una profesión excelente, pero difícilmente sea una justificación de tu existencia. La gente que dice yo soy esto, son lo que hacen, pero por consiguiente hacen mucho, porque si no hacen, no tienen validez. Sienten que no se autovalidan. Trabajan muchas horas porque si no lo hacen, sienten que no tienen identidad. Tienen que trabajar porque ellos tienen su identidad asignada de lo que hacen. Otros son los que creen encontrar propósito en un nuevo auto, en una nueva casa y dicen, oh, ahora tengo una troca. Oh. Otros buscan significación a través de sus hijos, viven vicariamente a través de sus vástagos y dicen, mi razón para vivir son mis hijos, pero nadie nació para sus hijos. Esa no puede ser nuestra significancia, porque un día los hijos se van a volar, van a dejar el nido vacío y vamos a quedar tirados en un sillón abandonados pensando que ya no hay significado. Por eso mucha gente empieza a morir a causa del nido vacío. Y otros buscan su validación sirviendo a Dios y no se dan cuenta que son un palacio sin rey a quien honrar. Sirven, pero no adoran. Ya perdieron las convicciones y ahora están perdiendo el propósito. Una vez le traje a uno de mis hijos la camiseta del Barça, firmada por todos sus jugadores titulares. Le costó mucha oración. Y la camiseta es una de las tantas que se vende por algo de así como 80 euros en los sitios oficiales. O sea, uno puede conseguir esa camiseta en cualquier sitio. Lo que la hace singular son las firmas. Lo mismo ocurre con nosotros. En el esquema de la naturaleza no somos las únicas criaturas con carne, pelo, sangre y corazones. Lo que nos hace especiales a nosotros, a diferencia de cualquier otro animal, es la firma de Dios en nuestras vidas. Somos una obra rubricada por Dios, ¿sí o no? La firma. Signature. Yo me acuerdo que iba a la escuela primaria y yo vivía para el privilegio de ejecutar las tareas más honrosas de la maestra. Como nunca fui un muchacho popular, cuando la maestra decía, Gebel, venga, ay, a mí me emocionaba apagar las luces para que la maestra pasara diapositiva. Yo me sentía el segundo a bordo en el colegio. El más alto privilegio era ser un mandado para la maestra.
ir a buscar tizas, un borrador, lo que me mandara a hacer. Aparte, me tiraba onda la maestra. Yo tenía 7 años, ella tenía 72, pero había algo. Y si la maestra me escogía para hacer el mandado, el corazón se me aceleraba. Y yo me acercaba a su escritorio con veneración y ella me explicaba mi misión del día y me daba un pase, un fast pass, para ir por todo el colegio. Vaya. Y si me para alguien, vaya con el pase. Entonces, un papelito firmado por la maestra que me hacía andar por el edificio y se me abría un mundo nuevo para mí. Entonces andaba con el pase así, tardaba en buscar la tiza. Y si algún maestro me preguntaba, ¿qué hace acá fuera de la clase? Yo le mostraba el pase. Si alguien me preguntaba dónde iba, yo sacaba el pase y se lo mostraba. Imagínate, un argentino ya es agrandado de por sí. Con pase. No hay nada peor que un argentino con pase o con primera fila. Cuando suban a un avión, fíjense en los que viajan en business. Son gente que sube así con pechito de paloma y se sienta viendo cómo pasan los esclavos para el fondo. Pero además van a notar cuando el que está delante es argentino. Porque cuando pasa el que viene buscando el 52AF, le dice, señorita, más jugo de naranja, por favor. Una vez que pasen estos plebeyos, me traes un poquito de... Es como quiere demostrar. Yo estoy acá por argentino, más que por otra cosa. Así que imagínate lo que era yo con un pase. Ese trozo de papel firmado por la maestra significaba que yo estaba seguro. Y todos nosotros tenemos ese pase de Dios, aunque parezca un infantilismo colgado del corazón. Y si confiamos alguna vez en Jesús como nuestro Salvador, la Biblia dice que estamos en Él. Entonces, cuando alguien nos dice, no eres lo suficientemente bueno, no das la medida, no das el ancho, no me gusta tu liderazgo, no te corresponde estar aquí, solo hay que hacer... ¿Qué pasó? No manches. Somos significativos no por lo que hacemos, sino debido a quién pertenecemos, ¿sí? Entonces cuando uno adora no al techo, sino a Dios, cuando dejamos de ser un palacio sin rey a quien honrar, no solo recuperamos la vieja espada de las convicciones, sino la vieja espada de la significación. Venimos y vivimos una vida con Cristo y eso nos da significado. No importa que nos digan. No importa un cuerno lo que hablen de nosotros. Ay, los haters. Ay, me están atacando. No importa un cuerno los seguidores de las redes. Cuando uno tiene significación en el Señor. Tercero, ¿cómo perdemos la vieja espada de nuestra adoración? Ustedes dirán, ¿y quién puede venir a la iglesia y no adorar? Yo no sé si alguna vez escuchaste la historia del tipo que una noche buscaba la llave de su auto dentro de la casa. Y su esposa lo empieza a ayudar en la búsqueda. Hasta que le preguntó, ¿pero de verdad no te acuerdas en dónde se te pudieron haber caído la llave del auto? Y él dijo, sí, me acuerdo. Se me cayeron afuera en la calle. Y entonces, ¿por qué lo estás buscando dentro de la casa? Ah, porque acá adentro hay más luz, dijo el tipo. Entonces, si estamos buscando las llaves que perdimos en la calle, hay que buscarlas en el lugar donde las perdimos. Y si estamos buscando lo sagrado, no vamos a encontrarlo el domingo debajo del techo con la mentalidad de insecto visitante de templo. No lo vamos a encontrar. No digo que no venga, digo, no encontrarás aquí lo que perdiste el miércoles. No vas a encontrar acá la paz que no tuviste el jueves. El ataque de ira que tuviste el lunes por la mañana o el viernes por la noche no se va a ir por arte de magia 2 horas el domingo. De hecho, vamos a volver al chapulín de nuestra historia, al insecto de nuestra historia. Imaginemos que estos insectos ortópteros son muy avanzados y se hacen preguntas filosóficas y teológicas. Imaginemos. Y dicen, ¿habrá vida más allá de las vigas del techo del templo? Y algunos saltamontes creen que la hay. Debe haber un creador de este lugar magnífico. De otra manera, ¿quién encendería las luces? ¿De qué otra manera? ¿De dónde vendría ese aire que sopla desde las rejillas? Entonces, algunos saltamontes, como resultado de su asombro por lo que pueden ver, adoran lo que no pueden ver.
Dice, no, acá hay aire acondicionado, acá hay luz, hay sonido, tiene que haber una mano detrás de esto. Ven todo esto y adoran lo que no pueden ver. Otros insectos discrepan, estudian un poco y concluyen que las luces se encienden debido a la electricidad, que el aire sopla debido a los conductos de aire acondicionado. Entonces alegan, ya sabemos cómo funciona todo esto, dejen de creer en un ser superior. No hay nada que nos asombre, insectos. No hay nadie a quien adorar. Esto funciona porque hay electricidad, porque hay sonido y porque hay aire acondicionado. Y ustedes dirán, pero es medio tonto este segundo insecto. Y sí, pero nosotros cometemos el mismo error. En un momento comprendemos cómo se forman las tormentas. Cartografiamos los sistemas solares, trasplantamos corazones, medimos las profundidades de los océanos, enviamos señales a planetas distantes y nosotros, los pequeños saltamontes, estudiamos el sistema y aprendemos el funcionamiento de todo. Y ni te cuento los pastores o predicadores. Sabemos qué botón tocar, cuándo cortar la música, cuándo meter adoración, cuándo pedir el dinero, cuándo la gente está llorando un poco y es el momento de pedir una segunda ofrenda. Cuando aprendemos el funcionamiento, perdemos el misterio y fundamentalmente perdemos la majestad. Y lo sagrado se nos vuelve común. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que alguien tan ungido se transformó en un profesional? Y no estoy en contra, yo creo que soy el tipo más profesional que conozco. Lo que estoy diciendo es, ¿cuándo solamente se convirtió en un profesional? Y es irónico, pero mientras más sabemos, menos creemos. Y el conocimiento debería ser al revés, debería estimular nuestra adoración. ¿Quién tiene más razones para adorar que el astrónomo que vio las estrellas? ¿O que el cirujano que tuvo el corazón en una mano? ¿O el oceanógrafo que estudió los abismos? Entonces, mientras más sabemos, más deberíamos maravillarnos. Pero es paradójico, mientras más sabemos, mientras más años de creyente tenemos, menos adoramos. Porque nos asombra descubrir el interruptor de la luz antes que descubrir el que inventó la electricidad, el que inventó la electricidad. Eso se llama lógica de cerebro de chapulín. Si yo fuera un pastor moderno diría, dile al que está a tu lado, no seas chapulín. Pero no te voy a decir eso. En lugar de... Porque a mí me reventaba que me hicieran repetir, así que dije, nunca haré repetir a la gente. Pero tengo unas ganas que le digas chapulín al lado. En lugar de adorar al Creador, adoramos la creación. Y dijo Pablo, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Mira, cuando yo llegué a este país yo amaba los parques temáticos, como todos los que llegamos a este país por primera vez. Yo me crié, veía imágenes de Disneyland en blanco y negro, en un programa que llamaba El Mundo de Disney, y le decía a mi madre, si alguna vez voy a ese parque, voy a vivir ahí adentro. Nadie me va a sacar, me voy a esconder en la casita de Mickey. O en la de Minnie, para que no hablen mal. Y no voy a salir. Por lo menos, a morir machito, ¿no? Y después, cada vez que venía una visita de Argentina, yo era el anfitrión encargado de mostrarle el enorme reino mágico. Después de unas 8 o 10 visitas, empecé a perder el encanto, pensé que nunca me iba a pasar. Y una vez durante el recorrido, por ejemplo, de los Piratas del Caribe, contestaba el celular y iba... Llevo el celular. Incluso hasta me he quedado dormido. Principalmente en ese jueguito de las muñequitas que hacen así. La cuarta muñequita quería incendiarlas a todas. Y los que venían de Argentina. Yo decía, tu abuela, your grandmother. Es que para mí el parque había perdido sus secretos. Por eso hay gente que dormita durante los servicios. A veces nuestro director enfoca algunos rostros que obviamente no pone al aire y se pregunta, ¿por qué vienen tan temprano si se van a dormir?
Y yo tengo la respuesta. Es que lo han visto todo. Lo saben todo. Y de algún punto, de alguna manera, créeme, no es ironía, los entiendo. Se han congregado algunos en docenas de iglesias. Han asistido a otro puñado de congresos. Han cantado cientos de canciones. Y dicen, esta canción es de fulanito, esta es de Danilo, esta está vieja, esta no me gustó el arreglo. Y nos volvemos degustadores de culto. No me gustó, ¿dónde devuelven la ofrenda? Y nada es sagrado. Y lo santo se convierte en tedioso. La constante exposición y el contacto hacia lo sagrado, a lo profano, producen callosidades en el espíritu humano. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, y le dice, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas, y todas esas enseñanzas provienen de embusteros, de timadores, hipócritas que tienen la conciencia encallecida, callos en la conciencia, callos en el corazón. Y por lo tanto podemos estar en medio de un servicio como hoy, mirando como otros adoran, y sin embargo nosotros bostezar y tener la lógica de un chapulín que visita el templo. Ok. Y uno dice, ¿de verdad? Y no estoy hablando de si sientes más, si se te nota más o menos, porque Dios respeta la estructura emocional de cada quien. Estoy hablando de verdad de gente que mira la hora y está esperando que termine desde que inicia, y uno dice, ¿de verdad? ¿Cómo perdemos la vieja espada de la adoración? Y decimos, no, pero yo voy a la adoración. Sí, pero ¿cómo es que la perdemos? Yo he visto pastores que durante la adoración están comiendo un sándwich o una empanada en su privado y suben a la hora de predicar. Lo cual implica que cuando uno llega a cierto nivel ya no tiene que adorar con el resto. Lo cual dice aún algo más grave. Yo estoy en un nivel que no necesito adorar. No necesito estar con la gente. Perdí la vieja espada de la adoración. Para mí, lo sagrado se me ha hecho común. Entonces decimos a alguien, cántate unos coritos, a ver, cántate 20 minutos, cántate 20 minutos más que después voy, que todavía no terminé la empanada. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que lo sagrado se volvió común? ¿En qué momento? ¿Adrede? No. En un momento nos hacemos como los chapulines o como el rey mogol y somos un palacio sin rey a quien honrar. Y cuarto, ¿cómo perdemos la vieja espada de nuestra alegría? Usted dice, ¿se puede perder la alegría? Sí. Vuélveme el gozo de la salvación, dijo David. Otra trivia. ¿Cuánto hace que no te ríes hasta que te duele la panza, te salten las lágrimas y dices, ¡ay! Me oriné. ¿Cuánto? Podemos obviar lo último, pero no aquí, en casa. Quizá tu respuesta es que no sientes esa alegría hace tiempo. De ser así, quizás necesites oír esto. Capaz que dices, sí, yo me río mucho. Bueno, entonces podrías descansar y dormir durante este punto. Pero quizá tu respuesta es, hace bastante me reía así, pero la vida me fue cincelando, desgastando. La enfermedad me robó la salud, la economía me robó el empleo, el engaño de mi cónyuge me robó la confianza, la muerte de mi ser querido se llevó las ganas de reírnos en familia. Parece que la alegría es frágil. Un día la tenemos y al día siguiente se la llevó el viento de la tormenta. Estaba leyendo un estudio que el 33% de la humanidad se considera feliz. 33% es una cifra alarmante. Porque en un tiempo de avances médicos, de lujos tecnológicos sin precedentes, 2 de cada 3 personas viven tristes. Y todos buscan la alegría, ¿eh? Las empresas de marketing saben que todos buscamos la alegría. Yo leía a un analista de marketing que decía, los adictos a las apuestas en Las Vegas, por ejemplo, tienen una descarga de dopamina justo antes de hacer la apuesta, no después de que ganan. Cuando ganan ya no tienen dopamina. Los adictos a la cocaína tienen un subidón de dopamina, de alegría, de euforia, justo cuando ven la sustancia, no después que la ingieren. Lo mismo los adictos al sexo. Se les sube la dopamina antes de consumar la relación sexual, después ya no, ni durante ni después. Y el marketing sabe y apunta a eso, a la anticipación de la recompensa.
Porque saben que una vez que compremos el producto no hay dopamina, ni novedad, ni alegría. Piensa cuando viste el último super, ultra, mega, archi, mega, super HD celular. Le dice, ¡ay, no sabe la foto que saca! Está durmiendo y te saca solo. ¡Ah! Y te lo vas a comprar. ¿Cuántas veces después sacaste foto y lo volviste a mirar? Un día, 2 días. Las publicidades entienden eso a la perfección. Nos abordan de todas partes para que nos suba la dopamina antes de consumir. Y a menos que vivamos en una cueva, todos los días nos llegan un diluvio de mensajes. Cómprame, bébeme, cómeme, llévame puesto. Una vez mientras conducía por una de las autopistas puse a prueba mi teoría. ¿Cuántos anuncios vería en 60 segundos? Vallas publicitarias al lado de la ruta, camiones, carteles. Conté unas 12 publicidades en un minuto. Si extrapolamos esa cifra a la duración de mi viaje, estuve expuesto a casi 2000 mensajes. Carteles que me decían que contratara un nuevo abogado, a una nueva compañía de seguros, que comiera una parrillada, que echara gasolina al auto, que votara por fulanito, que matara a la suegra. Bueno, todo. Y todas las promociones eran, agrande el combo por 20 centavos más y tendrá alegría. Viste que los gringos dicen, lo que sea para agrandar, lo agrandan. Y los hispanos también. Ay, por 20 centavos deme. Y salimos así con un elefante, así que no... Que en la vida vamos a poder tomar. No nos entra ese agua, no vas a orinar, vas a hacer maremoto, mija. Pero hasta las publicidades de cremas para hemorroides, antes del producto muestran a un tipo con el ceño fruncido, lo entiendo. Y después de la crema desborda frescura y felicidad. ¡Ah! Ahora, la alegría es un tema importante en la Biblia. Dios dice que quiere que estemos llenos de alegría, pero no es alegría ficticia de chapulines de domingo. La alegría que no implica inocencia ante los desafíos de la vida. Porque Jesús afrontó dificultades, tormentas, no obstante nunca perdió la alegría. Y en Juan 15:11 dijo, les he dicho esto para que tengan alegría y así su alegría sea completa. ¿Qué es una alegría completa? La alegría que ofrece Jesús, diré algo casi infantil que sabemos todos, es diferente a las que prometen las concesionarias de automóviles, los préstamos, los paseos de compra. Él no ofrece una alegría que depende de las circunstancias. ¿La alegría de Jesús dependió de la aprobación de los demás? No, ni siquiera su familia creía en él. Dependió de las posesiones, no tenía donde recostar la cabeza. Su alegría dependía de la lealtad de la gente, de los grandes amigos que tenía. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los otros salieron como ratas. Los romanos lo mataron. Hebreos 12:2 dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Entonces Jesús tenía una alegría resiliente. Pedro habló de esa alegría, dijo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente, ¿sí o no? Ahora, ¿sabe a quiénes les hablaba Pedro? A los elegidos de Dios, dice arriba, que viven como extranjeros, peregrinos, en provincias como Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, Pablo le escribió a gente perseguida, inmigrantes ilegales, hombres y mujeres expulsados de sus ciudades, separados de sus familias, proscritos de la ley. Los adversarios le habían quitado sus derechos, sus propiedades, su dignidad, sus posesiones, pero no les pudieron quitar la alegría. ¿Cuál era la fuente de esa alegría? Como nadie podía quitarles a Jesús, nadie podía quitarles la alegría. Entonces, mira, enterraste un sueño, enterraste un matrimonio, enterraste a un amigo. ¿Tu alegría yace en las parcelas de un panteón? De ser así, anclaste el barco de tu alegría junto al muelle equivocado. Porque el secreto es anclar nuestro corazón al pilar correcto, a Dios, al muelle correcto. Eso significa que no vamos a afrontar tormentas en la vida. No, sí las vamos a afrontar. Juan 16:33 dice, en este mundo tendréis aflicción, anímense, yo he vencido al mundo. ¿Significa que no vamos a atravesar las tierras áridas del dolor? No, pero significa que esas tierras áridas no serán
nuestro destino final. Juan 16:20 dice, y la tristeza se convertirá en alegría. Entonces la barca se va a sacudir, gente, las cosas se van a poner feas. Nuestro ánimo va a fluctuar, sería un timador si te dijera lo contrario. No obstante, no vamos a quedarnos a la deriva de un mar de desesperación. Y hay algo más, la alegría del Señor es viral, es contagiosa. Yo aprendí en el arte del cine y de la televisión que todo el planeta puede llorar por lo mismo. Usted pone una película, La vida es bella, o Forrest Gump, o cualquiera, y todo el mundo, traducido a su idioma, todo el mundo llora por lo mismo. No todo el mundo se ríe por lo mismo. ¿Tienen dudas? Vayan a la última entrega de los Oscars y van a decir, ¿de qué cuernos se están riendo estos gringos? Que pase la Chupitos a contar chistes y van a ver cómo se ríen. Porque el mexicano no se ríe de lo mismo que el argentino no se ríe de lo mismo que el guatemalteco, no hay que ni siquiera extrapolarnos a Asia. Los chinos no se ríen, si les gustó se ríen al final. De verdad, van guardando la risa y los aplausos hacen Así como hacen negocios son para como público y al final hacen y yo... Pero la risa que se contagia independientemente de la etnia, de la raza, es la alegría que tenía la iglesia del Nuevo Testamento, que no eran famosos por sus edificios, sino por la alegría. Hechos 2:46 dice, partiendo el pan en la casa, comían junto, con alegría, con sencillez de corazón, teniendo el favor con todo el pueblo. Eran alegres esos cristianos. No debería haber cristianos que no sean alegres, porque la expresión, es un cristiano alegre, es una redundancia. Si es cristiano es alegre, y si no es alegre no es cristiano. No hace falta el adjetivo, cristiano alegre. No decimos, hay un montón de cadáveres muertos, el agua está mojada, Argentina campeón del mundo. Redundancia. La semana pasada estuvo aquí un importante editor de libros y nos dijo, recorrí cientos de congregaciones, me sorprende que en River la gente canta y que está alegre. Entonces yo digo, ¿cómo? Cuando se habla de un cristiano tendría que decir, me sorprende. En River hay gente alegre. ¿Y acaso existe otra manera? Si nuestra alegría no depende ni de Trump, ni de quien se sienta en la Casa Blanca, ni de Bukele, ni de Milei, ni de nuestra alegría depende del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Alguien tiene que celebrar por eso, ¿sí o no? Nuestra vieja espada de la alegría no depende de las circunstancias, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra pareja. Pregúntale a Pablo, quizás no tenga casa propia, dice, pero tengo fe en Dios. Filipenses 1:12 dice, además quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido me ha servido para difundir la buena noticia. Estoy contento de estar aquí en la cárcel porque hasta el guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Mirá vos, en la cárcel alegre. Y Pablo, ¿y si no tiene salud? Pero tengo vida eterna. Filipenses 1:22, en realidad yo no sé qué es mejor, dice Pablo. Y me cuesta trabajo elegir, porque en caso de seguir con vida, puedo serle útiles a ustedes, pero si me muero me reúno con Jesucristo, para mí es mejor. Pero por culpa de ustedes me voy a quedar vivo. Pablo, y quizás no duermas en sábanas de seda. Sí, pero duermo con la conciencia limpia. Filipenses 3:9, y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Porque así es como Dios nos acepta, tener una conciencia limpia que le agrada. Y Pablo, si la billetera está vacía, bueno, pero la de mi padre no. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, porque me aprendí a contentar en lo poco, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado para tener hambre, para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien tiene que decir amén. El secreto del contentamiento. Tengo mucho, estoy feliz. Tengo poco, estoy feliz. Adelgazo. ¿Cuál era su secreto? Jesucristo. Su alegría no dependía de las cosas, dependía de Cristo. Entonces yo estoy convencido, gente, que no necesitamos teologías novedosas, ni cumbres proféticas. No estoy criticando, lo digo, no las necesitamos, no son primera necesidad. Necesitamos volver a la fuente, a las viejas bases, a las viejas
armas espirituales. Se terminó nuestro tiempo de horóscopos divinos, de empoderamientos baratos, de profetas que endulzan nuestros oídos. Tenemos que usar las viejas espadas del reino. Las armas que Dios nos proveyó en el pasado, gente, funcionan hoy. El mismo nombre que es sobre todo nombre, lo diré otra vez, la misma sangre vertida en la cruz, el mismo poder del Espíritu Santo. Y 4 de nuestras viejas espadas que funcionaron hace siglos funcionan hoy. Nuestras convicciones, no las pierdas. Escríbelas en las tablas de tu corazón, átalas a tu cuello. Nuestro propósito, nuestro significado en Él. Nuestra adoración genuina, no de labios, sino de corazón. Y nuestra alegría, que no depende de las circunstancias. Y te desafío a que usemos esas magníficas palabras de David. Que hoy recuperamos esas armas y digamos, ¡ja! Ninguna como esas, dámelas. Y nos vamos armados, llenos de Dios, llenos de satisfacción. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Aleluya! No. Alguien tiene que celebrar más que eso. Dale un aplauso grande al Rey. El Rey está en la casa. Todos. Si crees que Dios habló, dale un aplauso al Rey esta mañana. ¡Santo! ¡Lleve! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Te exaltamos, Rey! ¡Wow! He transmitido lo que creo Dios me dijo que diga y como siempre, torpemente, solo puedo llegar al intelecto de la gente. Es el Espíritu Santo el que trae convicción y llega donde yo no puedo llegar. De manera que si hay gente en casa o aquí que necesita hacer una de estas dos cosas, o permitir que Cristo entre en su corazón y reine de verdad, o reconciliarse con el Señor, porque hoy dice, wow, me cayó la moneda que a lo mejor yo soy un chapulín de templo, o a lo mejor yo soy como el rey mogol, que estoy atado al servir a Dios, pero soy un palacio sin rey a quien honrar. Sea cual sea tu situación, no es necesario expresarla públicamente, pero sí delante del Señor. Y te invito a que tomemos unos minutos, cierres tus ojos y digas, Señor, he recibido esta palabra y yo he transmitido esta palabra esta mañana, y ruego que el Espíritu Santo selle con convicción lo que Dios ha hablado hoy. Lo sagrado se nos ha vuelto común. He pensado tantas veces en lo triste que debe ser vestirse o subir, en mi caso, a un avión para decir, tengo que predicar aunque no tenga ganas. Hay momentos en que Dios me lleva a mi oración de muchacho cuando decía, Señor, préstame los oídos de la gente. Pero en algún momento, entre la promesa y el cumplimiento, entre la tierra prometida y el lugar de donde salimos, lo tedioso, lo abúlico, el desdén, la desidia, toma lugar en nuestros corazones. Y hoy creo que todos, aun los que tengan años de convertidos en casa, aquí, puedan ser brutalmente honestos y decir, Señor,